respeto. El inquietante David Delfín. Es que... ¿Es Incolpico ya? Siempre no están corazones, es verdad. Te estás metiendo con gente que no está para No, defenderse. no, es porque me estaba acordando viendo la imagen, digo, qué música tan inquietante, qué música sospechosa, ¿no? O sea, si lo viésemos en una película, en una serie, sonaría una persecución de alguien que se esconde y observa a otro cómo anda. Y claro, de repente he visto las mangas y me he acordado de que lo dijiste tú una vez. Que parecía un diseño de David Delfín, es verdad. Entonces ya por eso me ha venido hecho la asociación de ideas. Perdón, bienvenido, buenas tardes. Bien hallado, como dice Jordi Hurtado. O le dicen a Jordi Hurtado, o lo dice él, ya no me acuerdo. Lo que diga. ¿Has visto que le están preparando ya la jubilación a Jordi Hurtado? No me ha gustado nada. Vaya, a ver. Yo aspiraba a ser el... De hecho, anda que no hay gente en la televisión que aspira. Pero claro, pero yo me empecé a poner las gafas de pasta. Me empecé a poner gafas para intentar coger el relevo a Jordi Hurtado. Digo, así tengo garantizado que me jubilo en Saber y Ganar. Pero no tienes esa engolación en la voz y pero todo eso se entrena. Ese arrastrar. Todo eso se entrena. No me voy a poner a hacerlo ahora porque me va a quedar muy mal. Y voy a acabar mi propia tumba, pero podría. ¿Podrías hacer Jordi Hurtado? Yo por si acaso ya voy ensayando haciendo concursos. Bueno, por lo que sea. Es verdad que tú tienes aquí el concursazo. Sí. Se reparten mogollón de premios, ¿no? Y las preguntas son del nivel de las de Saber y Ganar también. Bueno. Regulín. ¿De qué venías a hablar? ¿Para qué se lo van a llevar fijo, vaya. No se lo dan pues por no tirárselo en la cara, pero vamos que sí. Anímense a llamar, porque se lo van a llevar fijo, se lo llevan calentito. ¿Conoces a alguien que no se lo haya llevado? No, por eso, digamos que sí, la estadística habla por sí sola. Sí. Ahí está, que a lo que veníamos. La verdad es que no podrías estar tú en el... Masterman. De jurado en una oposición, vaya, porque lo entregabas todas las plazas, vamos. 60 plazas, ¿cuántas eran menos? ¿250? Para todos, ya está. Yo llamo a la autoridad competente y digo, que hace falta más plazas. Mira, sí, ¿Has puesto la C? ¿Seguro que es la C? ¿No quieres llevarte el queso? Digo, la plaza. Bueno, a ver. Ay, sí, que estábamos hablando de... Ah, sí, digo, estaba yo. ¿En qué estábamos? Fíjate, ya ves, pasan 2 semanas y se me olvida. Ya, y me sale la sorna y no hay sorna aquí. No. Aquí hay... 2 semanillas, ¿eh? Sí. Y la misma ropa. No hacía falta que levantaras el alerón, porque ya se intuía, en la tele no se ve, pero aquí en el plató se intuye. Van a chato, pero huele a rosas. Vamos a seguir hablando de ETA, ¿vale? Que como hemos dicho, claro, esto como se repite, y como también a veces pues no vimos el del anterior, a recordar. No hay que preocuparse, no vamos a hablar de asesinatos ni de... O sea, lo que es el concepto básico, eso no, porque conocer de dónde viene y el contexto. Todo. Esto ya dijimos que a mí me fascina este tema porque precisamente me cuesta mucho entender cómo alguien, ¿no? Los que podrían ser tus vecinos deciden que hay que matar gente pues por la liberación del pueblo. O porque piensas distinto. También... Porque piensas distinto. Entonces es ahondar o bucear en esa historia y que casi no nos han contado o que nos han contado en pocos sitios. Audiovisualmente muy poco, porque de hecho lo que estamos rescatando es un Crónicas que se emite en un horario que todos sabemos que no es prime time precisamente. Y bueno, Crónicas yo creo que ya no existe. No existe, no. No sé, pero tampoco se emitía en un horario de prime time del Copetín. Es más, habrá mucha gente que ni recuerde que había un programa en televisión española que se llamara Crónicas. ¿El documento estuve sigue? Es lo que te iba a decir. Informe semanal sigue. Informe semanal creo que sí que sigue, míticos, pero media hora. Sí, está muy reducido. Es como, y le cambiaron la música al latigazo, no me gusta a mí eso. No me gusta a mí. Sin verlo yo me estoy quejando, pero no quiero... No, Informe semanal ha hecho una labor que no veas. Te puedo cantar entera. Vale. Pues eso. Entonces estamos hablando un poco de la historia, de las cosas que no se han hablado tanto de ETA. Empezamos hablando de cómo había nacido, que nació como un movimiento cultural. Nada que ver con la violencia, solamente para recuperar e investigar. Y que no se perdiera. Y que no se perdiera la cultura vasca. Claro, es que estamos tocando temas de identidades, y es que es un tema muy delicado. Fíjate el follón que hemos tenido en Cataluña, y digo hemos tenido porque parece que se ha calmado un poco. Parece, ya vendrá, que esto son oleadas. Esto es como el Guadalquivir. Sobre todo depende de quién esté ahí para agitarlo.
estos temas, al final, al final siempre Sí, los intereses políticos siempre se cruzan. Pero por un lado, hubo por un otro. tiempo en el que el ojo no estaba puesto en Cataluña, sino que estaba puesto en el País Vasco. Y es claro, por ETA, porque es que hemos estado en un país, o vivimos en un país, en el que hasta hace 15 años había bandas organizadas, bueno, había una banda organizada que mataba gente. Es más, ETA no fue la única banda organizada con la que hemos vivido. No, efectivamente. Me viene a la cabeza los Grapo y alguno más hay por ahí. Sí, hablaremos del DRIL. ¿What? DRIL, Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. Fíjate, hemos tenido hasta grupos terroristas que eran hispanolusos. Flipa. Bueno, claro, porque había dos dictaduras. Claro, cada uno para luchar, luchaban juntos, pero cada uno para uno a Salazar y otro a Franco. Lo que pasa es que fue de una duración muy corta. Pero sí que está relacionado con ETA porque cuando se habla de quién fue la primera víctima mortal, se habla muchas veces de Begoña Orroz, que es una niña que sufrió, bueno, que murió. Y siempre se habla que fue ETA, pero en realidad fue esto del el DRIL. Sí, que es Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. Con una vida cortísima. No lo había oído en la vida. Y bueno, y los ¿cómo se llaman estos? Los legionarios de Cristo. No, perdón, los legionarios de Cristo es religioso. Eso te iba a decir. Es una orden religiosa. Es que se me ha ido. Es que hemos tenido un montón de grupos terroristas aquí en España. Tanto de izquierdas como de derechas. Sí, que yo me estaba acordando del Grapo, pero hubo otro en Cataluña que era algo de... Sí, no me acuerdo ahora. Bueno. Hemos tenido muchos. Mejor no acordarse. Más ha durado. Claro, es que ETA ha durado más de 50 años. Lo que pasa es que, claro, también teniendo en cuenta que sus inicios eran culturales. Ya hablamos en el anterior que intentaron descarrilar un tren en un acto de Franco, en el que iban veteranos de guerra, claro, del bando nacional. Iban al acto y lo intentaron hacer descarrilar, pero calcularon tanto que ellos no querían que muriera nadie, ni que no hubiera heridos ni nada, que al final no descarriló. Habíamos hablado también de que esta gente hacía asambleas, que yo las comparo con los concilios vaticanos, ¿no? Que es como, nos juntamos aquí en una reunión para decidir qué dirección vamos a tomar, ¿no? Vamos a ahondar un poquito más en el tema de las asambleas. La abadía benedictina de Belloc en Francia va a ser el escenario en mayo de 1962 de la primera asamblea de ETA. 3 años después de su fundación, la organización rompe con el nacionalismo histórico. Conceptos como el de raza desaparecen de su ideario. Se declaran aconfesionales y justifican la violencia como método de resistencia. ETA se define entonces como Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional. Después de la asamblea se hace público un documento, Principios de ETA, que recoge su estado ideológico y constituye también su carta de presentación. ETA, con casi 4 años de vida, era todavía bastante desconocida fuera de los ambientes más politizados. Fíjate que aquí se ha dicho una cosa, bueno, se han dicho varias. Aquí cambia radical, o sea, ya vamos a ir a movernos hacia la violencia. Se declaran aconfesionales. Se declaran aconfesionales. Haciendo la asamblea en un seminario. Sí, son unos cachondos. Coherencia. Sí, vale. Y también el concepto de raza, porque claro, hablamos que ellos habían estado ligados al PNV, o lo habían intentado, y claro, el PNV viene fundado por Sabino Arana, o sea, son 60 años después. Sí, era supremacista vasco, claro, Sabino Arana, por lo que tengo entendido. Hacía 60 años digamos, del golpe de Sabino Arana con el nacionalismo vasco, ¿no? Te rompen con esto y ya van a ir más adelante. Además, fíjate, se denominan Movimiento Vasco de Liberación Nacional. ¿No le suena a nadie esa frase dicha por un presidente del gobierno español? José María Aznar, vaya. Digo, a mí me suena haberlo oído. Desde el 96 hasta el 2004, si no me falla. Sí. Bueno, y una vez, estando en una tregua con ETA, creo recordar, los llamó así en una rueda de prensa, claro, precisamente para... Bueno, pues para suavizar, para agitar las aguas en un tiempo que es, digamos, es que es totalmente lícito, porque, joder, o sea, si yo fuera presidente del gobierno y tuviera en mis manos, ¿no?, o en mi poder el que una tregua se mantenga o no, pues hombre, intentaré. Pero claro, también está el debate de ¿y qué concesiones se les hace? Porque claro, llamarles Movimiento Vasco de Liberación y no llamarles... Hombre, en otros casos ha hablado de traicionar a los muertos y cosas de esas. Claro, es que ahí está el problema ético.
Pero bueno, andamos más en esto de las asambleas, que yo lo traigo aquí porque creo que no se ha dicho mucho, no se ha hablado mucho de las asambleas, y porque es una manera de mirar desde dentro cómo funciona una organización de este tipo y cómo se acaba convirtiendo en lo que desgraciadamente se convirtió, ¿no? Un poquito más de las asambleas. Cuando empezamos a difundir propaganda en los medios vascos, no le quiero contar a usted la manera tan feroz con que actuó la policía político-social española de ese momento. Y cuando vimos que la respuesta era leña y más leña y que ya venían los primeros malos tratos en los primeros detenidos, empezaron las primeras, entre malos tratos y semitorturas, no era todavía la tortura que conoceríamos más tarde. Dijo, es cuando, fíjese usted así, es interesante ver esto paulatinamente en un montón de años. Es cuando llegamos a la convicción profunda, pese a nuestras propias convicciones, de decir, aquí no hay más remedio que empezar a utilizar los mismos métodos que el enemigo está utilizando con nosotros. Nos dispara, nosotros dispararemos. Nos mata, nosotros mataremos. Esta es la historia, en breve, de ETA, fíjese usted, en 2 palabras. En 2 palabras, la historia de ETA. Sí, pero es vamos muy a cambiar peligroso, el fin justifica los medios, ¿no? Sí, es claro, al final nosotros estamos intentando promover la cultura vasca, claro, también él cuenta su versión, ¿no? Estamos intentando pues, estudiar y no sé qué, porque de hecho formaban a la gente, a sus militantes, y claro, ¿qué nos responden? ¿Siempre con represión? Pues ahora vamos a hacerlo nosotros también. Claro, al final es lo de, pues el fuego llama al fuego, la violencia llama a la violencia, es que es... Sí, pero ¿qué fue primero el búho o la gallina? Si la cosa se trata de que no escale la cosa, ¿no? De que alguien en algún momento diga, no, hasta aquí, Claro, lo que pasa es aunque que... solo sea por distinguirnos de lo que queremos combatir, ¿no? Sí, Para no claro, convertirte en lo mismo o peor, incluso. claro, Pues eso es yo como... he visto muchas películas. Sí, En las o como la películas pena- se dice eso, que ¿no? sí, claro, no, pero ¿verdad? No vamos a ser como ellos, es lo que nos distingue de los Claro, malos. vamos a ¿no? compararlo con la pena de muerte. Claro, ¿por qué matamos a una persona por matar? ¿No? Una persona, un asesino, a la pena de muerte lo vamos a matar porque matar está mal. Y él ha matado. Ya, pero es que entonces ahora somos nosotros los asesinos. Nos hemos convertido en eso, ¿no? Claro, pero ahí está la autoritas del Estado. Y es que esto es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el régimen ¿Franciscano? franquista, madre mía, es que es tan difícil hablar contigo. Como hablas también me pongo nervioso. Ay, tonto. Que el tema es que el régimen franquista, pues al final estaba acostumbrado a, con represión, acallo mis problemas. ¿Qué pasó? Que esta vez no fue así. Esta vez lo que hizo fue avivar el fuego. Por lo que sea. No sabemos por qué es. Por qué en otros casos sí y en otros no. Quizá dio con gente que estaba muy convencida o tenía demasiada pasión por lo suyo. Entonces esta gente fue cuando, pues vamos a dar un poco la vuelta a las tornas, porque nadie contesta con violencia al franquismo y nosotros lo vamos a hacer. Claro, como están respondiendo con violencia al franquismo, ¿esa violencia está justificada? Eso es lo que deberíamos pensar todos en casa. No lo sé, yo no tengo la respuesta. ¿Tú qué le dirías a tu hijo? ¿Yo qué le diría a mi hijo? Pues no lo sé. Espero que le guste el TikTok y nunca me haga preguntas. Que es al final donde nos está llevando esto, ¿no? Lo siento, estoy mezclando programas. De esto ya hemos hablado del móvil. Al final ETA, digamos que siempre ha tenido como en el punto de mira, bueno, a lo mejor no es la expresión más acertada, pero siempre ha tenido un ojo puesto en la sociedad y siempre se ha alzado como un representante de la sociedad. Pero se ha autodenominado. Se ha autodenominado representante de la sociedad, aunque también es verdad que durante un tiempo podría haber sido. Tenía respaldo popular porque si no, no habría durado todo lo que duró y demás, ¿no? Y mucho silencio, ¿no? Al final el silencio es cómplice. Aunque ellos no hicieran, y bueno, de hecho se ve muy bien en Patria, ¿no? De cómo a nivel de calle se vivía ETA, porque una cosa es lo que estamos hablando aquí, y otra cosa es a nivel de calle en tu día a día, en tu vida normal. La sociedad al final también influye a ETA y les hace girar hacia otros sitios. Los años 60 en España son también escenario de numerosos conflictos laborales que desembocan en luchas obreras, jornadas de huelga y la consiguiente represión, especialmente en Asturias y el País Vasco. Algunos militantes de ETA, influidos por estos movimientos, pedirán un giro hacia el marxismo. En 1965, cuando celebren su cuarta asamblea, habrá ya 3 corrientes muy claras dentro de la organización: los culturalistas, los obreristas y los llamados tercermundistas,
guiados por los sentimientos anticolonialistas a imitación de las recientes revoluciones en países del tercer mundo. Xavier Zumalde, conocido después como el Cabra, ingresa entonces en ETA. Recién llegado se le nombra jefe de la sección militar con el objetivo de entrenar y preparar una sección armada para desarrollar la guerra revolucionaria. Zumalde dejó de colaborar con ETA en 1975 tras la muerte de Franco. En aquel momento tenemos un manual de ETA que prácticamente está copiado del Frente de Liberación Argelino, en el cual se desarrolla la lucha armada con la técnica o la táctica de crear la reacción-represión, más reacción. Es decir, es lo que se llamamos la guerra revolucionaria. Y a partir de ese momento yo me pongo a organizar unas secciones armadas. No tenemos experiencia, no tenemos armas, no tenemos dinero, no tenemos organización, no tenemos ni siquiera hombres. Y tengo una experiencia de montaña, me gustan las armas, desde niño ya fabricaba armas, hacía armas y tal. Y todo esto lo traslado a crear esa organización etarra, es decir, la primera militar que se llama. Desarrollo manuales, desarrollo tácticas, desarrollo estrategia, y empezamos a movernos en las montañas, empezamos a hacer pequeñas acciones, primero colocando icurriñas, después haciendo muchas pintadas, terminamos asaltando granjas de falange, terminamos volando ferrocarriles, centrales de teléfonos, y ya hay una dinámica bastante interesante porque hemos creado una organización bastante fuerte. Fíjate, que esto es un tío que... A mí es que me gustaban las armas, yo montaba armas de niño y ya está, por eso... Y es que según lo cuenta, y por las cosas que he visto y tal, o sea, los manuales son cosas escritas a mecanografiadas y fotocopiadas. O sea, claro, cuando hablamos de manuales no hablamos de publicaciones, no hablamos de un libro. Hablamos de que estos se van pasando entre ellos y tal. O sea, todo al final, digamos que aquí hace falta mucho ímpetu y estar muy convencido de lo que estás haciendo para meterte en estos berenjenales. Y fíjate cómo ha ido variando, ¿no? Que esto era solamente cultural y aquí ya estamos metiendo leña. Pues como nos meten leña nosotros, y ya llega la asamblea, la quinta asamblea, que es como ya el catapum de todo de... Se nos han hinchado. Ya ahora somos los más vascos de todos, lo vais a flipar. En 1966 ETA abandona sus planteamientos culturales y obreristas. Será durante su quinta asamblea que ETA celebra en dos partes. La primera aquí, en la parroquia de Gaztelu, en diciembre del 66. En ella se expulsa a los 4 miembros de la oficina política, a los que se les acusa de españolistas. En la segunda parte, en la Casa de Ejercicios Espirituales de los Jesuitas de Guetaria, queda clara la supremacía de la tendencia tercermundista. 3 de sus fundadores históricos, Álvarez Esparanza, Chillardegui, Benito del Valle y Xavier Imaz, se dan de baja en ETA. Así, la quinta asamblea se convierte en el escenario de la primera gran escisión y también del relevo generacional en las filas de ETA. Xavi Etxebarrieta representa a esa nueva generación de ETA. Se convertirá además en su primer jefe carismático y poco después en su primer mártir. Tras presidir la quinta asamblea es elegido miembro del comité ejecutivo. A partir de ese momento, Etxebarrieta encabeza la transformación de ETA en un ejército de liberación nacional. Su vocación es ya utilizar la lucha armada abiertamente para conseguir sus objetivos. Pero los jóvenes miembros de ETA, aunque ya van armados, no son capaces aún de apretar el gatillo. Etxebarrieta luego va a estar implicado en el primer asesinato de ETA, que es a un guardia civil que les para y ve que no coincide la matrícula con el número de bastidor y tal, y dice, este coche es robado, no sé qué, y este hombre coge y le dispara al guardia civil y él muere. O sea, él dispara una vez, o bueno, el primer día que dispara, muere, o sea, dispara y muere, luego lo matan. Por eso decía que el primer mártir, ¿no? Y es el primer mártir. Y fíjate, cuando hablan también de lo de la vía tercermundista, recordemos, claro, porque es que esta gente mira mucho a Argelia, y a Cuba, sobre todo a Cuba, porque al final no es colonia, ¿no? Pero bueno, es un poco ahí,
se ven reflejados ahí en que el han movimiento conseguido desligarse del colonialismo, de eso la invasión, de los invasores. Eso es. Entonces ellos en el Argel tienen ahí, de hecho van a viajar mucho y van a hacer también ahí, van a hacer algunos líos en el futuro, ya lo iremos viendo. Y todo reuniones en centros vinculados a jesuitas, Sí, porque eran los que les centros cedían religiosos. espacio. También son los que había, a lo mejor, probablemente. ¿Qué espacios más había? Es que a lo mejor el resto de espacios estaban dominados por el franquismo, totalmente, entonces no se puede hacer. No lo sé, lo iremos viendo las siguientes... En siguientes entregas. En siguientes entregas, muchacho. Pues un placer como siempre, Edgar. Agradecidos y deseando ver por dónde continúa la historia. Gasta cuidadito. Sí, ya digo, es curioso, y no vamos a hablar de sangre ni de eso, es las cosas que no se hablan. Las cosas que no se hablan y que no se han contado, pues vamos a traerlas aquí para que nos hagamos un poco la idea de cómo pudo llegar a suceder esto. Y no olvidar que sucedió y, por tanto, evitar que vuelva a suceder, ¿no? Que la violencia al final solo lleva sufrimiento y yo creo que eso nuestra generación lo tienen claro, pero es que ya las nuevas ellos no lo han vivido. Como tantas cosas, si no lo hemos visto, si no conocemos, no sabemos muchas veces. Bueno, pues a ver si con esto conocemos un poco más en profundidad todo lo que hay detrás de la lacra del terrorismo de ETA que sufrimos en este país durante tantísimas décadas. Edgar, lo dicho, muchísimas gracias. A ti por venir, Nacho Blanco, qué bien vestido va siempre, oye, qué looks. Bueno, yo mis camisetas y mis chaquetas, y con eso soy feliz. Y